Habíamos visto una guía de onda rectangular para ondas de tipo transversales eléctrica, que era cuando teníamos que la coordenada z del campo eléctrico era igual a cero, porque en el caso de la guía de onda teníamos componentes longitudinales, y también vimos cómo era la velocidad de grupo y la velocidad de onda, y ahora vamos a ver esto desde otra perspectiva. Supongamos que estamos viendo eh, la guía de onda rectangular desde arriba, de modo que acá tenemos la dirección Z y acá puede ser la dirección X o Y, y entonces tenemos una onda plana ordinaria que viaja a un ángulo θ del eje Z, y como tenemos paredes conductoras, casi todo se refleja con el mismo ángulo y acá rebota de vuelta. Acá en verde tenemos los frentes de onda. Y entonces hay que imaginarse que cuando llegue a la pared, esos frentes de onda se van como a cruzar. Cuando tengamos la onda pegando y volviendo, bueno, tendremos otros frentes de ondas cruzándose. Esto es similar a el agua en una pileta o el agua en el mar, que al cruzarse se interfieren las ondas, las olas en el caso del agua, y lo que uno puede ver en general, lo que va a ocurrir si tomamos en cuenta solo el eje perpendicular a Z, ya sea X o Y, ahí se van a formar ondas estacionarias, que esas eran las que mantenían los nodos fijos. Acá en este caso tenemos 4, pero podría haber uno solo, dos, tres, etcétera. Y eso es lo que va a pasar en la dirección X. En esta dirección, la onda está viniendo y rebotando, o sea, está haciendo esto y vuelve, y tenemos todo el frente de onda haciendo eso. Además, depende de la longitud de la guía de onda rectangular. Va a estar relacionado con el kx que hemos obtenido y el ki, de modo que si nuestro kx era pi m sobre a y el ki era pi n sobre b, vamos a tener nuestro número de onda relacionado con la longitud de onda. Esto tiene que ser 2pi sobre lambda x y esto 2pi sobre lambda y. Esto hace que lambda x sea igual a 2a sobre m y lambda i sea 2b sobre m. Entonces esto va a estar relacionado con los nodos que tengamos en nuestra onda estacionaria en esa dirección. M y n va a estar relacionado con la cantidad de nodos. Ahora, en la dirección z esto se va a seguir propagando, eh, una onda viajera en la dirección z. Kz va a ser nuestro k, y entonces el vector de onda o de propagación, que vamos a llamar k', va a ser la suma de cada uno de estos k's. Va a ser pi m sobre a, este es el de x versor, más pi n b n inversor, más kz versor. Este es el k' que tenemos acá graficado con todas sus componentes. ¿Cuál va a ser nuestra frecuencia angular? Por definición es la velocidad de la onda por el módulo del número de onda. Y esto entonces es c por la raíz de cada componente al cuadrado sumado, k cuadrado más pi cuadrado m sobre a al cuadrado. Sacamos factor común pi cuadrado y ponemos el m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado. Y si recordamos el omega mn, la frecuencia de corte, que era cpi raíz de m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado, vamos a escribirlo por acá para tenerlo de referencia. Esto era cpi raíz de m sobre a al cuadrado más m sobre b al cuadrado.
Bueno, acá tenemos m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado. Tenemos un pi y tenemos un c afuera. Es decir, que si queremos usar omega mn al cuadrado, esto va a ser c cuadrado pi cuadrado m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado. Y eso lo tenemos. Metiendo el c adentro, vamos a tener raíz de c cuadrado k cuadrado. Y acá el c cuadrado pi cuadrado, todo esto es directamente el omega mn al cuadrado. Ahora, si hacemos un suma acá, tenemos el k' y tenemos por acá el k, que está en dirección z, y esto es θ. Por lo tanto, sabemos que el coseno de θ tiene que ser igual a k' sobre k, ambos en módulo, y entonces podemos escribirlo. Si tomamos el k que teníamos antes, que era 1 sobre c omega cuadrado menos omega mn cuadrado raíz, y tomamos que el k', el módulo, es omega sobre c. Entonces vamos a escribir esto. Este está en el denominador, así que lo damos vuelta, va a ser c sobre omega, y acá teníamos 1 sobre c. El c se puede cancelar, y puede salir un omega cuadrado que afuera de la raíz sale como omega, y se cancela con el de abajo, haciendo que quede nada más que 1 menos omega cuadrado mn sobre omega cuadrado. Ahora, acá dentro del omega cuadrado mn hay un m y hay un n, y entonces eso significa que si estas dos cosas tienen que ser iguales, van a haber ciertos ángulos admisibles correspondientes a los valores que tenemos de este lado. Es importante observar cómo apareció el omega en ambas partes. Acá, como el k' tiene la dirección de la onda, tiene la velocidad de la onda electromagnética cuando queremos obtener el omega. Es la velocidad de la onda por k'. Pero cuando teníamos el k, teníamos el mismo omega, pero ahora tenemos la velocidad v en relación a la dirección z, que no es la misma velocidad que vamos a tener. De hecho, la velocidad de grupo va a ser igual a c por coseno de θ. Es decir, la velocidad que tiene en diagonal, pero hacemos el coseno, así obtenemos la componente en z. Y esto entonces tiene que ser igual a c multiplicado por todo lo que dijimos que era coseno de θ, esto. Raíz de 1 menos omega mn sobre omega todo al cuadrado. Y, como habíamos dicho, esto puede ser menor a la velocidad de la luz. Y tiene sentido, yendo a la analogía con el agua, si nosotros tenemos un frente de onda, yendo así, la velocidad que es en diagonal, supongamos que es la velocidad de la luz, como la tenemos acá, está viajando a esa velocidad en esa dirección, pero en la dirección z se está propagando mucho más despacio, porque si ir en diagonal significa que está avanzando en esta distancia mucho más lento. En esta dirección tiene que sí o sí ser más lento que c. Eso es exactamente lo que decimos con c por coseno de θ. Por otro lado, la velocidad del frente de onda va a ser la velocidad de onda o velocidad de fase, que va a venir dada por c sobre coseno de θ. Hay que imaginarse, acá tenemos un frente de onda y un punto justo en la intersección con el conductor. A eso lo llamamos A, y tiene una velocidad v hacia adelante. Y este punto es el que vamos a tener en cuenta. Es el punto que se va a desplazar por el borde. Así que ese
puede ir tan rápido como quiera, inclusive más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, en esta fórmula va a quedar c sobre la raíz de 1 menos omega mn sobre omega al cuadrado, y si el denominador es más chico que 1, esto va a ser más grande que c. Y es lo mismo que ocurre con las olas del mar o en una pileta. Las ondas van chocando y si uno podría seguir qué hace el punto donde choca, dependiendo del ángulo, se puede ir tan rápido como quiera. Si el ángulo fuera justo perpendicular, entonces iría a la misma velocidad de la onda. Si fuera de la luz, estaría yendo a la misma velocidad de la luz. Pero si esto se hace muy oblicuo, entonces va a recorrer cada vez más rápido la frontera. Y hay una dependencia de la velocidad con el ángulo. Por ejemplo, si θ es igual a 0, entonces K' apunta en Z y el frente de onda es perpendicular a Z y entonces viaja a velocidad c. Ahí tenemos lo mínimo que puede ser y luego va a ser tan grande como quiera, simplemente achicando el ángulo. Por supuesto, los ángulos que sean admitidos por esta relación. La comparación geométrica que podemos hacer entre la velocidad de grupo y la velocidad de onda o de fase es que para la de grupo simplemente tomamos la componente, digamos, z de la velocidad que tenía la onda, de c, y para el caso de velocidad de fase podríamos tomar el triángulo que tenemos desde A. De esa forma estaríamos tomando todo este lado, y ahí es donde tenemos entonces el coseno de θ igual a c sobre b, o despejando b es igual a c sobre coseno de θ. Es simplemente una forma de verlo, y no deja de ser exactamente igual que las ondas de una ola en el mar o en una pileta. Es exactamente lo mismo que ocurre acá con las ondas electromagnéticas. Adicionalmente podemos comprobar que lo que nos dio para la velocidad de grupo, c sobre raíz de 1 sobre omega mn sobre omega al cuadrado, es lo que nos había dado haciendo la cuenta de que la velocidad de grupo era igual a d omega sobre dk o 1 sobre dk de omega. Esa cuenta la hicimos y daba exactamente lo mismo. Y para la velocidad de onda, también esto que nos dio era simplemente hacer omega sobre k y nos dio justamente c sobre raíz de 1 menos omega mn sobre omega al cuadrado, que es también lo que tenemos acá. Como siempre, ambas velocidades están relacionadas a la frecuencia de corte. Eso es importante porque significa que nos va a permitir dejar pasar solo algunas frecuencias. Si queremos dejar pasar algún tipo de onda en particular y otra no, entonces podemos filtrar con una guía de onda en particular rectangular, como tenemos en este caso. Y no hay que olvidar que todo este análisis venía de una onda de tipo transversal eléctrica. Habíamos puesto la condición de que EZ sea igual a 0. Eso significaba que de las dos condiciones que teníamos, había una que se iba, que era la primera, y trabajamos solo con la segunda, por eso teníamos una tipo TE, una transversal eléctrica. De ahí hicimos el análisis de cómo resolver esta ecuación, obtuvimos el BZ proponiendo que teníamos un X de X y un Y de Y, y de ahí aparecieron los KX y KY que tienen esta forma, y son los KX, KY que aparecen en el análisis que hicimos recién de la guía de onda vista desde arriba, suponiendo que tenemos alguna de las dos dimensiones acá, X o Y, pero para la otra dimensión va a pasar exactamente lo mismo. Esto es simplemente una simplificación viéndolo en nada más que dos dimensiones, pero en la tercera dimensión ocurre algo similar.